Hola, mi nombre es Raúl Domínguez y soy el director de la página La Última Trompeta aquí en YouTube. Y el propósito nuestro es poder mostrar la verdad de lo que ha sucedido en el mundo, de lo que sucede y de lo que pronto ha de suceder en el final de todos los tiempos. Esa es nuestra función principal y no estamos aquí para lucrar, sino para enseñar. De manera que cuando pedimos a alguien que se suscriba a la página, nunca es con el interés, como si hacen otros, de producir dinero a través de ello. Venimos tratando una serie que tiene que ver con el tema de los originarios en el mundo, los seres originarios. Eh, y el tema nos ha tocado profundamente y en la medida que hemos ido avanzando en la enseñanza acerca de los seres originarios, nosotros mismos hemos aprendido, hemos sido llevados por el Espíritu Santo de Dios para conocer esta verdad y poder enseñarla. Esta serie comenzó con la idea de hacer una confrontación entre la verdad histórica y la verdad bíblica, y en medio de ellas poder explicar lo que es la mitología o la fábula, que también tiene interés en esto. La historia es aquella que nos dice que la civilización nació con los sumerios, que los sumerios son la raza más antigua conocida sobre la Tierra y que se originaron en la tierra que se conoce como de los dos ríos, entre el Éufrates y el Tigris, ¿verdad? Allá en el oriente cercano, Oriente Medio. Y esto lo decidimos confrontar porque precisamente la Biblia nos enseña a nosotros que eh, Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén y que el huerto del Edén estaba ubicado precisamente en las cercanías de esa misma zona donde supuestamente nació la civilización del mundo según la historia. Es decir, Adán y Eva estaban en una amplísima región en el oriente cercano que geográficamente la Biblia la ubica en aquella zona donde nacen los ríos Pisón, Gión, Tigris y Éufrates. Entonces, siendo el Tigris y el Éufrates el punto de coincidencia entre la historia y la palabra de Dios. En medio de eso está la mitología que dice que la tierra, mejor dicho, que los seres vivientes que están en la tierra fueron creados por una raza de alienígenas que proviene de un planeta errante que supuestamente tiene una órbita elíptica muy grande y que en algún momento coincide con nuestro sistema solar, planeta conocido como Nibiru, que en algún momento tuvo problemas de funcionamiento y que la raza de seres que vivían en ese planeta, que son los Anunnaki, vinieron a la Tierra a buscar el oro nuestro para llevarlo a su planeta porque según con esto quedaría terminado y arreglado el problema que tenía el planeta Nibiru. Esto es mito, esto es fábula, esto es cuento, pero tiene un trasfondo que nosotros vamos a hablar sobre esto un poco más adelante, que sí nos interesa y es lo que eh, produce una confrontación sumamente interesante entre las tres vertientes. Punto de coincidencia es que los sumerios, que según la historia son los que originaron el planeta, tienen como dioses a los Anunnaki y en su mitología aparecen los Anunnaki como sus dioses, como los dioses creadores de los sumerios, y los mismos Anunnakis dicen que ellos son los creadores del hombre,
crearon al hombre para tener fuerza trabajadora que sacara el oro de la tierra y poder enviarlo a su planeta. Bien, en esta serie hemos ido presentando puntos de interés y a lo largo de ella, por ejemplo, hemos encontrado que la tierra fue habitada antes del diluvio bíblico por unos seres de extraordinaria altura, la Biblia llama los gigantes, que habitaban la tierra antes que los hijos de Dios, los ángeles, se allegaran a las mujeres hijas de los hombres y tuviesen hijos con ellas. Hay que reconocer que estos gigantes no se generaron por la incursión sexual entre ángeles y mujeres, sino que ya estaban antes. Pero también reconoce la Biblia que después de que estos ángeles se allegaron a las mujeres, se dio progresión a la raza de los gigantes. Y es precisamente en el capítulo 6, versículo 4 de Génesis, donde nosotros encontramos que cuando los ángeles se allegan a las mujeres, el texto dice exactamente esto, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El verso siguiente, el 6:5, es cuando Dios dice que va a eliminar con la creación que él había hecho. Dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del corazón, perdón, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, ciertamente, la historia bíblica aquí se encuentra eh, solapada sobre la historia secular y ambos coinciden en que sí hubo un diluvio sobre la tierra, sí hubo una gran lluvia sobre la tierra que causó la destrucción de la humanidad conocida hasta ese momento. Pero el problema está en que ciertamente hay registros posteriores de los mismos elementos creados que estaban en el Génesis, es decir, perdón, antes del diluvio. Antes del diluvio, como hemos visto en el verso 6:4 de la Biblia, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Eso era lo que pasaba antes del diluvio. Pero una vez que ocurre el diluvio, lo que uno espera es que esto haya sido terminado, porque la razón por la cual Dios decidió el diluvio era porque los pensamientos del corazón de los hombres que estaban en aquel entonces era de continuo la maldad. Y Dios envía el diluvio para terminar con eso, para terminar con esas acciones. Ahora, registros posteriores nos dicen a nosotros que todavía continuaron los gigantes. Por ejemplo, tenemos en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, con el permiso de ustedes, voy a leer algunas porciones de este relato, de este relato de la historia del mundo que aparece en la Sagrada Escritura. En el capítulo 2 dice, en el verso 10, dice, los emimeos habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como gigantes.
Luego el verso 11 dice, por gigantes eran ellos también contados con los anaseos, y los moabitas los llamaban enimeos. Recordemos que en el capítulo anterior de esta serie se nombra a los hijos de Anac como gigantes. Eran los que estaban en la tierra de Canaán, que debía ser conquistada por Josué, y que los espías de Moisés vieron cuando estuvieron allí, vieron a la tierra de Anac y lo vieron como tierra de gigantes, y dijeron ellos que los judíos se veían como langostas al lado de ellos. Entonces acá, en Deuteronomio 2:11, nos menciona a los anaseos. Bueno, los anaseos son los mismos descendientes de Anac. Luego, en el verso 20 de Deuteronomio 2:20, dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Es decir, la tierra de los amonitas, la tierra de Amón. En el verso 19, para ponernos en contexto, dice, y te acercarás delante de los hijos de Amón, no los molestes ni te metas con ellos, porque no te tengo que dar posesión de la tierra de los hijos de Amón, porque a los hijos de Lot esta tierra les fue dada por heredad. Esta tierra pertenecía a los descendientes de Lot. Y Dios no le iba a dar esta tierra al pueblo de Israel en la conquista. Dice, con ellos no te va a meter, con los amonitas. Pero luego dice el 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida, es decir, la tierra de los amonitas. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somneos. Fíjate, los amonitas eran tierra gigante, pero ya antes dice que habían habitado gigantes allí. ¿A cuánto será este antes a que se refiere acá Moisés en el libro de Deuteronomio? Posiblemente a los gigantes que estaban antes del diluvio. Posible, no lo dice así, lo reconozco, lo infiero yo, pero como habla de un antes y ya Génesis 6:4 nos había dicho que había gigantes antes que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres, es posible entonces que se esté refiriendo a estos gigantes. Entonces, tenemos más testimonio. En Deuteronomio 3:11, es interesante esto si lo comentamos en el video pasado, acerca de Og. Dice, porque solo Og, rey de Basán, había quedado de los gigantes que quedaron. He aquí su cama, dice, una cama de hierro, no está en Rabá, de los hijos de Amón, la longitud de ella de 9 codos y su anchura de 4 codos. Habíamos dicho que 9 codos equivale más o menos a 4 metros 05 y el ancho, que es de 4 codos, 1 metro 80. De manera que este rey Og debía haber medido por lo menos 3 metros 90. Un metro más que Goliat con el que peleó David. Y se supone que Og era el más grande de todos los gigantes que se había tenido conocimiento. En el verso 13 de este capítulo 3 dice, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og di a la media tribu de Manasés sobre la tierra de Argob, todo Basán, que se llamaba tierra de gigantes. Entonces Basán, tierra de gigantes, es la patria de Og, el hombre que medía alrededor de 390 y algo, probablemente, ¿no? Y esto es testimonio de que los gigantes existieron también en la época postdiluviana. Otro testimonio lo encontramos en el segundo libro de Samuel. Vamos a buscar allí en el capítulo 21, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16. Allí nos está hablando de Isbi Benob, dice, en esto Isbi Benob, el cual era de los hijos del gigante,
y el peso de cuya lanza era de 300 ciclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada. Entonces, Isbi-Benob era hijo de los gigantes. O sea que todavía en la época de Samuel se hace mención de ellos, o al menos en el libro de Samuel. Y el 21:18 dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Siberchai Husatita hirió a Sap, que era de los hijos del gigante. De los hijos del gigante. Y bueno, vamos a seguir buscando y encontramos que en el libro de Crónicas, el primero de Crónicas, en el capítulo 20, primero de Crónicas capítulo 20, en el verso 16, perdón, en el verso 4, primero de Crónicas capítulo 20, verso 4, dice: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser con los filisteos, e hirió Sibecal Husatita a Sipai, del linaje de los gigantes. Dice: y fueron humillados, ciertamente, ¿no? Y entonces tenemos acá en el verso 6 que dice: y volvió a haber guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, y en todos 24, y también era hijo de Rafa. ¿Ah? Entonces este gigante tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, tenía 24 dedos en sus extremidades. Bueno, esto es maravilloso, tener este testimonio que nos deja la historia. Y sabemos que David, esto ya lo mencioné en un comentario previo, en primero de Samuel, en el capítulo 17, versículo 8, a ver, en el versículo 4, dice cuál era la estatura de Goliat. Dice: salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llama Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos 2 metros 91 centímetros, o sea, casi 1 metro menos que Og, pero 2 metros 91 es una estatura extraordinaria. Eran sumamente altos. Goliat eran sumamente altos los hombres que habitaban en aquella época. Entonces, hay suficientes testimonios de que en la época postdiluviana hubo gigantes sobre la tierra, lo cual significa que la raza o descendencia prediluviana se mantuvo posteriormente. Pero ¿cómo pudo ser esto posible si, si la población que habitaba la tierra conocida en aquel momento fue cortada con el diluvio? La respuesta a esto viene de aquellos que se montaron en el arca, que pudieron haber traído en sus genes los genes originales de la primera generación o la generación prediluviana. Lo primero que encontramos es la esposa de Cam. Vamos a ver nosotros en nuestra investigación, en nuestro estudio, vamos a ver nosotros que hay un testimonio interesante que tenemos que considerar, que son los hechos que ocurrieron
antes del diluvio. Por ejemplo, nosotros sabemos que Caín fue expulsado del huerto del Edén por causa de haber matado a su hermano. Pero fíjate qué interesante es esto, que aparece en el quinto libro, en el quinto capítulo del Génesis. Mira, fíjate, dice, el quinto capítulo del libro de Génesis dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día, que, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Esto ya lo habíamos leído, o lo ha leído usted muchísimas veces sobre esto, ¿no? El libro, el quinto capítulo. Entonces dice el versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Ah? Qué curioso es, en el libro de las generaciones de Adán no se incluye ni a Caín ni a Abel, porque sería lo correcto, dado que Caín fue el primer hijo, según entendemos, de Adán. Sería lo correcto que Caín apareciera y luego apareciera Abel y en tercer lugar apareciera Set. Pero ninguno de los dos primeros aparece. Y lo que nos dice la Sagrada Escritura es que aquel que fue hecho a imagen de Adán no fue Caín, ni tampoco fue Abel. El que fue hecho a imagen de Adán fue Set. Esto es maravilloso. Quiere decir, pareciera entonces que podemos inferir acá que el primer hijo de Adán fue Set y no Caín ni Abel. Esto no quiere decir que haya sido el primer hijo de Eva. Y esto todo son elucubraciones, porque estoy infiriendo, estoy en mi libertad de inferir conforme leo las escrituras, pero no está expresamente así escrito en la Biblia, de tal manera que usted puede decir, bueno, lo que este hombre está enseñando, yo lo desecho, y está en toda libertad. Ahora, si a usted se le presenta la duda y quiere seguirme escuchando, continuamos. Vamos al capítulo 4 en los versos anteriores, si usted tiene su Biblia abierta allí. Dice, dice los versos, el verso 25 del capítulo 4 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, el sustituto, o sea, Set, el nombre de Set significa el sustituto, y pareciera que ese nombre se lo puso Eva, como consecuencia de que ella interpretó que Dios le había reemplazado a Abel, y con el cual había sido asesinado por Caín. De tal manera entonces que pareciera que para, para Eva, su hijo era Abel y no Caín. ¿Por qué haría esto Eva? ¿Por qué no dijo Eva, Dios me está sustituyendo a Caín, quien ha salido errante de acá y no lo he vuelto a ver? Y a Abel, quien fue asesinado por su hermano. Él pudo haber incluido a los dos, porque después que murió Abel ya no lo tenía con ella y Caín ya se había ido, no lo había visto más, ella quedó sin hijos, de tal manera que Set vino a sustituir sus dos primeros hijos. Entonces, ella no dice eso, ella dice que Set viene a ser el sustituto de Abel. Y Abel fue a quien Dios miró con agrado cuando le presentó la ofrenda.
ciertamente, ¿verdad? Cuando le presentó la ofrenda. Abel fue agradable a Dios, Caín no, y esto propició que Caín se ensoberbeciera y quisiera asesinar a su hermano. Ahora, ciertamente Abel y Caín fueron hermanos. ¿Sería Caín, sería Abel un hijo procreado entre Adán y Eva? Bueno, la Biblia dice que sí fue así. ¿Sería Caín un hijo procreado entre Adán y Eva? La Biblia dice que sí fue así. Y eso es lo que usted tiene que creer. De manera que, si usted quiere, no me crean. Mas, sin embargo, mi opinión es que algo sucedió en el huerto del Edén antes que naciera Seth, e inclusive antes que naciera Caín y antes que naciera Abel. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es inferencia, inferencia. Yo lo infiero. Yo deduzco que Caín no era hijo de Adán, que Caín fue hijo de Satanás y que lo que pasó en el huerto del Edén fue que Satanás copuló con Eva y de esa copulación vino un embarazo y ese embarazo terminó en Caín. Y esto lo infiero por lo siguiente, porque Juan escribe en su primera carta, el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 4, dice que Caín era del maligno. ¿Y por qué habría Juan de decir que Caín era del maligno si lo que nos escribió Moisés es que Juan había conocido a Eva y había procreado con ella? Sin embargo, Juan nos dice que Caín era del maligno. De tal manera que si en los orígenes de todas las cosas, si en los orígenes de todas las cosas hubo alguien que era del maligno, no fue por una relación de Adán y de Eva, no fue por una copulación entre Adán y Eva, porque una copulación entre Adán y Eva tenía que haber proporcionado un individuo a semejanza de Adán, quien era a semejanza de Dios. Si había uno que era a semejanza de Satanás, entonces no pudo haber sido concebido, esa es mi opinión, no pudo haber sido concebido de una relación limpia entre Adán y Eva, sino que tuvo que haber venido como producto de un engaño, producto de una relación indebida, que luego esta relación indebida eh, eh, sería la que daría lugar a una generación posterior. Y esto queda perfectamente corroborado. Esto que yo estoy asumiendo queda perfectamente corroborado con las palabras del Señor en Génesis 3:15. Vamos a detener este estudio acá. Este es el cuarto capítulo de los seres originarios y espere, si usted quiere, el quinto capítulo. Haga sus comentarios y suscríbase al canal para que le llegue la información de cuando nosotros este, sacaremos los siguientes temas, las siguientes versiones de este tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es la última trompeta y hablamos acerca de la verdad y de lo que ha de suceder en el mundo en los próximos meses y años. Dios le bendiga.